Buenos días, ¿cómo están? Vamos a trabajar en esta oportunidad el tema relacionado con la seguridad vial. Cómo es un factor de riesgo que está presente en nuestra operación y cómo vamos a empezar a tratarlo y a gestionar el riesgo como tal. Hablemos de algunos aspectos claves y el primero es la definición del accidente de tránsito. Y lo vamos a denominar como ese evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que causa daño a la persona, al bien, a la integridad. Y de igual forma, pues afecta la circulación normal de los vehículos que se movilizan por la vía y por las vías. Pueden ser vías internas, pueden ser vías externas, comprendidas en el lugar o dentro de una zona de influencia del hecho. Entonces arrancamos y determinamos que el hecho es generalmente involuntario, ¿cierto? Nosotros no nos levantamos queriendo pues generar un accidente de tránsito, queriendo generar una catástrofe. Se asume desde el principio que es un hecho involuntario. Existen unos actores en la actividad de seguridad vial. Y ahí es cuando nosotros empezamos a hablar efectivamente del manejo previsivo, de cómo yo me anticipo a que ocurra el evento, el accidente de tránsito. Y ahí en esos pilares, o ahí es cuando se establecen más bien los pilares de la seguridad vial. El primer pilar es la vía, es por donde nosotros transitamos. El segundo pilar es la persona y el tercer pilar es el vehículo, es la herramienta con la cual nosotros operamos. Bueno, entonces aquí los vemos. El conductor, el ayudante, la gerencia, el recurso humano, eso es todo lo que tiene que ver con el ser humano. El conductor, pues es obviamente va a ser esta persona que va a estar conduciendo el vehículo, que va a estar operando el vehículo. Probablemente según la dificultad del proceso, según la trayectoria, vamos a tener un auxiliar, un ayudante de apoyo, una persona que nos garantice de pronto que si el conductor tiene alguna dificultad, alguna fatiga, quiere descansar un poco, pues esta persona también pueda tomar el volante y pueda dar continuidad a la ruta. También es importante, obviamente, el equipo de mantenimiento y el equipo de compras, porque resulta que allí van a estar inmersas todas las actividades de intervención del vehículo, intervención correctiva e intervención preventiva. Que el vehículo esté a punto, que tenga las características netas de seguridad, que el repuesto que yo compre esté de acuerdo a las características del vehículo, que no nos vayamos solamente de pronto por el tema del costo, etc. La gerencia como obviamente organismo rector que me va a ayudar y que obviamente está en la directriz general de la organización. Y todo el aspecto de recursos humanos, del proceso de selección de los conductores, del proceso de selección de las personas que están allí trabajando en la organización en pro de que todos los perfiles, todas las personas que estén en la organización cumplan con ese perfil requerido, con esa estructura, con ese conocimiento, con una habilidad, con una experticia necesaria para el desarrollo de la actividad económica y que obviamente esté en pro de la seguridad del grupo como tal. Entonces, ¿cuáles son las características de un conductor preventivo? Esos conductores que son ustedes, que se van a encargar de la propia seguridad de ustedes y la seguridad del resto del grupo. Primero, que reconoce los peligros, sabe dónde están, está atento a ellos, sabe cómo actuar, sabe cómo interactuar con ellos, porque posiblemente nosotros vamos a encontrar este tipo de situaciones en la vía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un hueco en la vía, entonces sabe de pronto que no hay que, digamos que tomarlo con el vehículo, sino de pronto esquivarlo, etc. Sabe cuál es su defensa, cómo los va a tomar, cómo va a interactuar con ellos. Y lo más importante es que actúa correctivamente y a tiempo. Tiene la capacidad de discernimiento para que pueda, digamos que, batallar día a día con este tema de los peligros presentes en las labores de conducción. Aquí vamos a ver todos los actores que nosotros tenemos en la vía. ¿Sí? Nosotros hablamos
de la persona, del conductor, pero no es solamente el conductor, miren, están los peatones, están los escolares, las personas con dificultad en el tránsito, los motociclistas, los ciclistas, el transporte común, ¿sí? Las personas que van en el transporte urbano, en el transporte tipo taxi. Entonces, todos, absolutamente todos, somos actores de la vía. Todos, absolutamente todos la utilizamos. Cuando nosotros hablamos de seguridad vial, a veces nos enfocamos solo al conductor. Y mentiras, porque es que resulta que todos, como les venía diciendo, pues participamos en estos procesos. El segundo actor o el segundo pilar que nosotros vamos a tocar es el vehículo. Y llámese vehículo, vehículo particular, motocicleta, bicicleta, automóvil, tren, taxi, doble troques, avión, motocicletas, bicicletas, absolutamente todos. Esos vehículos que han sido impulsados con alguna fuerza diferente a la del hombre, bueno, las bicicletas es fuerza propia que le imprime el hombre, pero que permiten su desplazamiento de una forma mucho más rápida y mucho más ágil. ¿Listo? Aquí en el vehículo, ¿qué hay que tener en cuenta? Lo mismo, el tema del mantenimiento, el tema del tamaño, el tema de la estructura, el tema de en qué horarios, por ejemplo, se puede conducir un vehículo de ciertas características, de cierto tamaño. Eso es importante que nosotros lo tengamos claro, también según nuestra actividad operativa, nuestra actividad económica. El tercer actor vial está relacionado con el espacio, con las vías, con la calzada. Entonces son todos estos espacios en los cuales obviamente nosotros nos vamos a movilizar. Depende de la geografía donde nosotros estemos transitando, pues van a tener unas características específicas. Entonces vamos a tener que tienen características geométricas y físicas. Tenemos rectas, curvas, pendientes, subidas, caracoles, peraltes, ¿cierto? Que es importante que el conductor, ahora sí, la persona, tenga la capacidad y la habilidad de maniobrar sobre ellas, de tener y reconocer cómo son, de que cada vez que nosotros tengamos que hacer un desplazamiento, pues nosotros tengamos en nuestra cabecita cómo es y no que yo esté piloteando o que esté manejando sin conocer la vía. Por eso es importante que de pronto en la organización también acudamos a los rutogramas, que es la caracterización de la vía, para reconocer en dónde hay peraltes, en dónde hay huecos, en dónde hay zonas de deslizamiento, si está demarcada sí o no, si es una vía segura, si es una vía que de pronto carece de iluminación, que carece de señalización. Entonces es importante que nosotros como conductores, como personas, reconozcamos absolutamente todas las características de este espacio público. Bueno, entonces hablamos de los tres actores principales, pero resulta que hay otros actores adicionales. Entonces, el estado de la vía influye, claro. Si de pronto hay mucha densidad, si estamos en una hora pico, si hay motos, vehículos de carga, maquinaria pesada, si hay obstáculos en la vía, animales, árboles caídos, ciclistas, de pronto gente que parquea y parquea de manera inadecuada. Entonces eso es importante que también nosotros lo reconozcamos. No es lo mismo transitar de pronto en horas de la madrugada que transitar en una hora pico. Entonces también es importante la planeación de los recorridos que nosotros hagamos. Condiciones ambientales, la lluvia, las atmósferas a veces muy cargadas, la densidad, la neblina, los vientos huracanados, el deslizamiento de la vía como tal, la caída de las bancadas. También es importante que nosotros lo reconozcamos sobre las vías. Frente a las herramientas y los repuestos, ¿qué hay que reconocer? Que tengamos nuestro equipo de carreteras, nuestro kit de carreteras
completamente dispuesto, completamente actualizado. El repuesto tipo llanta, por ejemplo, que no sea la más barata que encontramos en el mercado, porque simplemente hay que cumplir en caso de que un agente de tránsito llegue a revisar nuestro equipo, sino que realmente estos equipos cumplan con la necesidad. ¿La necesidad de quién? La mía, la de mi vehículo. Que si yo estoy hablando, por ejemplo, de un extintor, y ustedes saben, por ejemplo, que en el Código Nacional de Tránsito nos indican, ojo, el vehículo debe tener un extintor, pero no nos indican el tamaño. Entonces, que si yo estoy, por ejemplo, manejando un doble troque, pues no esté manejando un extintor de 5 libras, ¿sí? Que sea proporcional según la necesidad que yo tengo. Ahora, entendido el tema de los actores y los pilares de riesgo, de los pilares de acción que nosotros tenemos en seguridad vial, vamos a hablar del proceso de comprender la naturaleza del riesgo, para que ustedes puedan determinar cómo van a interactuar con ellos. Entonces, por ejemplo, aquí en la primera imagen, ¿qué vemos? Un conductor distraído por el uso de sus dispositivos móviles. Estar completamente aislado de la situación, de la actividad principal, que es la del tránsito, la de conducir, por estar atendiendo una llamada o estar texteando. La segunda, la ingesta de bebidas alucinantes, de las bebidas embriagantes, donde obviamente se van a ver disminuidos todos los reflejos de las personas. Tercero, la edad de conducción. Entonces aquí tenemos dos imágenes, una imagen de un adulto mayor y una imagen de un bebé. ¿Qué va a pasar? A medida que nuestra edad aumenta, pues obviamente la capacidad de respuesta del cuerpo es totalmente diferente, es mucho más lenta. De pronto empezamos a tener problemas de visión, problemas de audición, problemas en nuestras articulaciones, en nuestras extremidades, que no nos permiten reaccionar de manera correcta. Pero ahora pasemos al otro extremo, que es el bebecito. De pronto aquí es un caso, se ve hasta chistoso, ¿cierto? Pero cuando empezamos a conducir muy jóvenes, pues ¿qué pasa? Nos volvemos muy intrépidos frente al riesgo, frente a velocidad, frente a la adrenalina, frente a la sensación de poder del hombre con la máquina. Entonces, es importante también que desde el área de recursos humanos, desde la selección del personal, también podamos tener un rango específico de edades para la selección de nuestros conductores. Aquí vemos de pronto una persona que está cansada, que está bajo el efecto de alguna sustancia alucinógena o un medicamento, entonces no ve muy bien. La fatiga producida por el exceso de trabajo, por el cansancio, por las horas en las que conducimos, por los alimentos que tomamos. Otras distracciones adicionales, entonces aquí vemos a la muchacha ahí estando maquillándose, revisándose, bueno, poniéndose linda, pero ojo, condición de riesgo. Y los excesos de velocidad. Aquí adicionalmente está el tema de la oscuridad, del no identificar y reconocer a las personas en la vía, y menos cuando esas personas pues no tienen algún reflectivo o algún tipo de identificación que me ayude a reconocerlos en la vía. También nos falta el estado de ánimo, ¿cierto? Nosotros todos somos unos mundos diferentes, unos mundos cambiantes, unos mundos pensantes. De pronto tenemos dificultades y nos cierran y pasa aquello, pasa lo otro en la vía y tenemos la reacción de violencia. Otro tema es el manejo de las cargas en nuestros vehículos. Cargas extradimensionadas, cargas que no están correctamente aseguradas y están obviamente, digamos que bailando dentro de nuestro vehículo. Otros análisis, otros factores de riesgo, está pues también el tema del desorden civil, el terrorismo que nosotros podemos llegar a tener en nuestras carreteras, en nuestras vías nacionales. Entonces también hay que tener cuidado y hay que contemplar esas condiciones de riesgo. Y otros factores de riesgo, de distracción, cuando vemos lo que no debemos ver en ese momento en la carretera. Recuerden que nuestra visión siempre debe estar sobre la vía, sobre el entorno. Y hay cosas muy bonitas, muy atractivas que de pronto se
se van a ver en la carretera, pero pues que nosotros tenemos que cuidarnos de esas distracciones y concentrarnos en el acto de manejar. Ok. Seguimos entonces con el tema de la accidentalidad. Y vamos a hablar de por qué ocurren los accidentes según el medio. Entonces, obviamente el estado de las vías influye. Que tengan huecos, que estén húmedas, que tengan mucho peralte, que estén muy lisas, que estén muy rocosas. Ese estado de la vía influye. Otros vehículos, otros actores, ¿sí? De pronto que nos cierran, que nos estrellan, que nos sacan de la vía. Las motocicletas. Bueno, las motocicletas no, los motociclistas, que realmente de pronto a veces hacen malas maniobras en la vía que nos llevan al accidente de tránsito. Animales, porque a veces salen animales a pastorear, sale por ahí el perrito, el gatico, nosotros de pronto por esquivarlo, viene la situación de riesgo. Deportistas, desafortunadamente de pronto nosotros no tenemos unas vías adicionales, unos espacios adicionales. Entonces en las vías podemos encontrar a ciclistas, podemos encontrar a personas que están trotando, que están corriendo y que a veces no tienen la precaución del espacio e intervienen en la vía. Estudiantes, claro, ellos por ejemplo cerca a una zona escolar están invadiendo en la entrada, en la salida los espacios y a veces no tienen cuidado. Sitios con mucho público, aglomeraciones, situaciones como estas que llevan que también las personas estén ocupando la vía. Congestión vehicular, muchos vehículos en la zona, niños jugando en la vía, niños que tampoco tienen la precaución de jugar en otras áreas sabiendo que la vía tiene sus condiciones de riesgo. Leyes de la física, el estado del clima, el propio diseño de las vías y obstáculos y falta de señalización en las vías, donde no nos ayudan a reconocer el nivel de riesgo presente en ellas. Entonces vamos a hacer un análisis de la accidentalidad en Colombia. Y vemos, leemos esta tablita y aparece la accidentalidad en razones como no hacer uso de las señales reflectivas, no mantener las distancias de seguridad, desobedecer todas las señales de tránsito, no respetar la prelación, exceso de velocidad, reverso imprudente, adelantar cerrando, embriaguez o drogas, cruzar sin observar, cambio de carril sin indicación, adelantar invadiendo el carril de sentido contrario, subirse de pronto en el andén, una embriaguez aparente, adelantar en curvas, poner el vehículo en marcha sin ninguna precaución, pasarse el semáforo en rojo, falta de precaución por niebla, lluvia o humo, frenar bruscamente, arrancar sin precaución. Entonces, si nos fijamos bien, el grueso de esta tabla hace relación, miren, a la persona. La siguiente situación, que es la superficie húmeda, hace relación a la vía. Y la siguiente situación hace relación a la falla en los frenos. Entonces, si nosotros analizamos el tema, si analizamos la problemática, realmente podemos diferir que el principal causante de los accidentes de tránsito es la misma persona, porque no toma decisiones de manera correcta, porque está acelerado, porque es imprudente, porque está bajo el efecto de alguna sustancia alucinógena, porque no es precavido, preventivo. Entonces, de aquí podemos inferir que realmente los accidentes de tránsito sí los podemos prevenir. Ok, vamos a hablar de nuestras señales de tránsito. Nuestras señales de tránsito son aquellos carteles, aquellas indicaciones que están colocadas al costado de las vías con el fin de informarnos sobre algunas condiciones de riesgos, alguna información que nosotros debemos conocer. Es importante que nosotros estemos constantemente en el proceso de actualización de esta información, en el proceso de revisión, del reconocimiento de la información que se nos está suministrando. Y esta información, miren que no es útil solo para conductores, sino para peatones, para ciclistas y en general para todos los actores de seguridad vial que estamos, digamos que utilizando las vías.
Entonces hablamos primero de las señales preventivas. Y estas señales preventivas, mire que tienen el objeto de advertir a los usuarios de la existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de esta. Para identificarlas, nosotros la vamos a identificar con un fondo amarillo y símbolos y letras negras. ¿Listo? Y su señalización o su identificación es SP, señales preventivas. Entonces aquí tenemos como curvas, contracurva, curva en S, camino sinuoso, pendientes, calzadas irregulares, perfiles irregulares, túneles, puentes angostos, derrumbes. Son realmente muy fáciles de interpretar. Enseguida hablamos de las señales reglamentarias. Y me dicen, ojo, mire, una señal reglamentaria tiene como objeto indicar al usuario de las vías las limitaciones, las prohibiciones, las restricciones sobre el uso o la violación a una de estas reglas. Son señales circulares y sus colores distintivos son anillos y líneas oblicuas, en rojo y fondo blanco. Se identifican con el código SR, señales reglamentarias. Entonces ahí me dicen, ojo, mire, prohibido avanzar, prohibido la circulación, no gire a la izquierda, no gire a la derecha, prohibido transitar con animales, ¿sí? Entonces, ojo, me están diciendo, existe el peligro, pero usted no puede pasar, está prohibido hacer tal acción. Vienen las señales informativas, que su objetivo es guiar al usuario indicándole información de las localidades, del destino, de sitios especiales, de información que uno tiene que conocer de la zona. Los colores distintivos son el fondo azul y textos y flechas blancos y símbolos negros. ¿Listo? Se identifican con el código SI, que es señales informativas. Entonces podemos encontrar el fondo azul, la señal en blanco, pero también podemos encontrar fondos verdes con letras blancas. Señales informativas. Vienen las señales transitorias, que el objeto es señalar alguna condición especial que no es permanente, es transitoria. Generalmente se utilizan sobre zonas de ejecución de trabajos de mantenimiento de las vías. Sus colores son naranjas con fondos o con figuras con pictogramas de color negro. Entonces me dice, ojo, trabajadores en la vía, se está estrechando la vía, hombres trabajando, fin de la construcción, hay tambores, conos, delineadores, vallas que me están indicando cómo se están ejecutando los trabajos en esa vía o en esa situación específica. Y finalmente vienen las señales horizontales, que son básicamente señales en el piso, que me van a indicar el sentido de circulación y pueden ser de color amarillo o blanco. Entonces vienen líneas amarillas o blancas, que la idea es separar los carriles o indicar la dirección del tránsito. Entonces tenemos ejemplos, que si la línea es continua, indica que está prohibido adelantar. Si la línea es atraso, se puede adelantar. Y si hay doble línea amarilla, el significado es el mismo, es decir, está prohibido adelantar y cada línea corresponde al sentido de la circulación. Paralelamente aparecen las líneas blancas, que tienen el significado muy parecido. ¿Listo? Entonces, pueden ser líneas o flechas direccionales y sirven para separar los carriles del tráfico que se mueven en la misma dirección, definir obviamente los bordes de la calzada, delimitar la carretera, indicar el comienzo del separador o indicar la canalización especial del sitio, ¿sí? Si la línea es continua, significa que está prohibido cambiar de carril. Si la línea es a trazos, el adelantamiento puede efectuarse. Entonces aquí tenemos una imagen un poco más clara de lo que se nos está indicando y también es importante que nosotros reconozcamos estas líneas
que no solo separando, digamos que los diferentes carriles, sino nos dan información adicional sobre el avance que se puede dar entre los diferentes vehículos en la vía. ¿Listo? Otro amiguito que aparece aquí es nuestro amigo el semáforo, que es indicación en forma lumínica que me dice, ojo, en tal color rojo hay que detenerse. En el amarillo naranja es una señal de prevención y en el verde vamos a iniciar la marcha, ¿sí? Entonces, ¿quién debe conocer el semáforo? No solo el conductor, sino también nosotros transeúntes. Por ejemplo, ustedes han visto que en las grandes ciudades tenemos semáforos que de pronto funcionan con la vibración o funcionan con el sonido para personitas que de pronto tienen problemas en su audición. Hablemos un poquito del tema de nuestros conductores, de por qué presentan ansiedad, por qué presentan fatiga, por qué se presentan los accidentes, teniendo en cuenta que no somos preventivos, no tenemos precauciones frente a la falta de descanso, frente a la ansiedad, frente al calor, frente al exceso del consumo de comidas o medicamentos, y se producen los accidentes en pro de la fatiga. Y ahí es cuando empiezan a generarse los accidentes de tránsito por parte de la persona, porque hace falta control frente a la aptitud y a la actitud. Entonces, frente a la aptitud, entonces de pronto no conocemos la física del vehículo, no tenemos un conocimiento técnico del vehículo, del cómo se opera, de la falta del conocimiento de las normas de tránsito, de falta de conocimiento de las vías. De pronto no tenemos una salud mental adecuada cuando tomamos el vehículo, y ahí es cuando empezamos a hablar de la actitud. Entonces, nuestra autoestima está como muy bajita, como muy triste, como muy ensimismados, no tenemos respeto por nosotros mismos, menos por las normas de tránsito y los otros actores, no somos honestos en las vías, entonces somos de los que nos pasamos el semáforo en rojo, no reconocemos la señal de prohibición, falta de autocontrol, y ahí es cuando empiezan a generarse los accidentes por parte del conductor y falta de tolerancia. Ahora, reconozcamos qué es la fatiga. Y la fatiga, recuerden que existe un mecanismo regulador del cuerpo, que es el sueño. Y cuando nosotros no dormimos bien, cuando no nos alimentamos de manera normal, cuando comemos a deshoras, cuando comemos alimentos que no nos aportan energía, ese mecanismo regulador se empieza a alterar y nos empieza a indicar que existe una pérdida de energía. Y esa pérdida de energía está por debajo del umbral y la necesidad de recuperar adecuadamente esa energía. Y esa fatiga va a empezar a generar en ustedes, conductores, la capacidad de reacción, la capacidad de estar alerta, la capacidad de tomar decisiones, la memoria, la concentración. Y es uno de los grandes factores que está asociado a la accidentalidad. Y vamos a hablar de por qué aparece la fatiga, porque dormimos pocas horas, porque dormimos pero literalmente no descansamos, no hay un sueño reparador, porque fumamos y bebemos en exceso, nos mantenemos en un mal estado físico, hacemos uso inadecuado de medicamentos, hacemos uso excesivo de televisores, pantallas de computador, dispositivos eléctricos o electrónicos, comemos comida muy pesada antes de conducir, muchas horas de conducción sin tiempos adecuados de descanso, mala postura al conducir y velocidad excesiva. También se producen, digamos que la conducción nocturna, el ambiente del vehículo no es el más adecuado, entonces de pronto hay un exceso de temperatura y sentimos calorcito y nos dan ganas de dormir. De pronto nos exigimos mucho físicamente antes de conducir, entonces estamos fatigados, estamos cansados. Presionamos a nuestros conductores para que lleguen al destino, entonces los tiempos son muy cortos. No incluimos pausas en el desarrollo de la actividad de la conducción y también cuando trabajamos en turnos irregulares. Entonces, teniendo en cuenta esto,
pues obviamente vamos a generar la corrección. ¿Listo? ¿Y qué hay que empezar a tener presente? Cuando usted empiece a tener movimientos lentos o torpes, cuando usted tenga una visión borrosa, cuando a usted le cueste concentrarse y permanecerse alerta, cuando digamos que se sorprenda por acontecimientos habituales en el tránsito, un frenazo, una señal de tránsito, para cuando usted también tenga dificultad para recordar cómo ha alcanzado, cómo llegó a ese lugar, ojo, eso es un estado de alerta, un campanazo. Deténgase y descanse. Hágase al costado, en la berma, cierre sus ojitos, respire profundamente y analice qué está pasando, qué está haciendo usted. ¿Sí? Mire, otro tipo de alertas, dificultad para mantener una trayectoria recta, constantemente se mete e invade la calzada del otro conductor, falta de interés y como desgano, bostezos frecuentes, sensación de frío y resequedad, pesadez en los párpados, velocidad irregular, desorientación y cabeceo. Entonces, ojo, todas estas situaciones son situaciones de alerta que me está indicando, pare, descanse, revise qué está pasando. Tome agüita, tómese un café, plantee la situación. Indique, no puedo llegar a la hora precisa, estoy sintiendo esto y estoy sintiendo aquello. ¿Listo? Es importante que ustedes puedan tener la capacidad de discernimiento que lo hablábamos al principio, para que no ocurran estos accidentes de tránsito. También es importante que ustedes reconozcan su reloj biológico, cómo funciona su cuerpo. El ciclo de temperatura del cuerpo cambia según el número de horas y según cómo avanza el día. Entonces, más o menos de 2 a 6 de la mañana, obviamente, está amaneciendo, la temperatura es más baja, es el mayor tiempo de somnolencia, el rendimiento físico y mental de pronto es mucho más lento porque hasta ahora estamos despertando. Ustedes saben que sobre las 3, 4 de la mañana es cuando nosotros empezamos a tener ese famoso sueño reparador. Y si no lo conseguimos acá, pues obviamente se nos va a hacer mucho más complicado el día. Pero también pasemos ahora desde la tarde, de 3 a 5 de la tarde. De pronto hemos comido mucho, el clima no ayuda, entonces ahí tenemos alta capacidad de somnolencia y dificultad para permanecer vigilante. Entonces también allí, en esos periodos hay que parar, hay que descansar, hay que tener en cuenta cómo se está desarrollando su día, cómo usted se está sintiendo. Hay que obedecer a lo que su cuerpo le está indicando. ¿Listo? Entonces, señores, recomendación. Recapitulemos. Vamos a hablar que los accidentes de tránsito efectivamente nosotros los podemos corregir, los podemos atenuar, los podemos mitigar e inclusive eliminar. Vamos a hablar que nosotros todos, absolutamente todos, somos actores viales, que todos tenemos participación en la vida y somos responsables de lo que pase allí. Que hay que tener en cuenta también el vehículo, esa herramienta con la cual nosotros trabajamos, hay que tenerla a punto. Y que si nosotros podemos hacer el mantenimiento de nuestras vías, por ejemplo internas, en nuestras empresas, pues lo hacemos. Que si tenemos que hacer desplazamiento a las vías externas, vías nacionales, pues de pronto va a ser un poco más complejo, pero hay que analizar la condición de la vía antes de salir a rodar. Revisemos, llamemos a policía de tránsito, revisar el estado de las vías ahora con un celular, con un dispositivo eléctrico electrónico es muchísimo más fácil que hace mucho tiempo. Y que hay que tener otros actores, identificar otros actores de las vías que se pueden presentar en las vías, como es el estado del clima. Listo, señores, entonces agradezco su participación, que tengan un excelente día y recuerden que sí podemos salvar vidas. Un abrazo.